Hola queridos espectadores, bienvenidos de nuevo al canal. Les deseo a todos un nuevo día lleno de energía, paz y buena suerte. Truong por fin ha atrapado al misterioso hombre que durante todo este tiempo estuvo vigilando y acechando en silencio a su familia desde las sombras. ¿Quién es realmente? ¿Por qué apareció justo cuando todo en la familia de Truong comenzó a caer en el caos? ¿Será ese hombre el verdadero responsable de todas las desgracias malentendidos y el dolor que la familia de Truong ha tenido que soportar? ¿O detrás de él se esconde un secreto aún mayor, otra fuerza que sigue manipulándolo todo? La verdad está a punto de salir a la luz, pero a veces la verdad puede ser más aterradora de lo que imaginamos. Acompáñenme en los próximos acontecimientos para descubrir todos los misterios que poco a poco están saliendo a la luz. No olviden dar like y suscribirse al canal para no perderse los próximos episodios llenos de emoción. En la tarde de fin de año, cuando los últimos rayos de sol se iban apagando sobre el pequeño callejón, Truong regresaba a casa cargando dos grandes bolsas. Dentro había de todo para un té acogedor, una rama de durazno rosado aún con gotas de rocío, varios manojos de hojas verdes de dong, carne, dulces tradicionales, golosinas y también la caja de té que a su madre siempre le gustaba tomar cuando llegaba la primavera. El ambiente de Tet ya se sentía por todas partes. Se escuchaban las risas de los niños jugando afuera, el aroma suave del incienso que salía de alguna casa donde acababan de hacer ofrendas al señor del hogar, y las voces de los vecinos llamándose entre sí. En ese momento, Truong solo tenía un deseo sencillo: que este año su familia pudiera tener un Tet completo. Con Tiu Nu, con el pequeño Dui, con su madre. Y sin las desgracias ni las preocupaciones que los habían agobiado durante tanto tiempo. Pero justo al doblar hacia la entrada, un presentimiento le recorrió el cuerpo. Una figura estaba de pie medio escondida detrás del árbol frente a su casa. Llevaba un abrigo oscuro, capucha, el rostro cubierto con mascarilla y gafas negras. No se movía, pero su mirada parecía fija en la casa de Truong. El corazón de Truong se detuvo por un instante. No era la primera vez que sentía que lo vigilaban. En los últimos días había notado cosas extrañas: una moto que aparecía al inicio del callejón y desaparecía cuando él salía, una sombra que cruzaba frente a la ventana al caer la tarde, llamada sin respuesta. Hoy decidió no evitarlo más. Truong fingió abrir la puerta y entrar al patio como si nada, pero segundos después se giró bruscamente y caminó con decisión hacia la figura. ¿Quién es usted? Su voz sonó baja y fría. El hombre se sobresaltó y dio media vuelta para irse. Pero Truong fue más rápido. Soltó las bolsas, corrió hacia él y lo agarró del cuello del abrigo con fuerza. Forcejearon en medio del callejón casi vacío. El hombre intentó soltarse, pero Truong lo sujetó con firmeza y lo empujó contra la pared. La capucha cayó al suelo, las gafas se torcieron. El golpe contra la reja de hierro resonó con fuerza. Dentro de la casa, la madre de Truong estaba limpiando el altar para la preparación de fin de año. Al escuchar el ruido, se asustó. «Truong, ¿qué pasa, hijo?». Sin esperar respuesta, salió apresurada al patio. La escena la dejó paralizada. Truong tenía sujeto a un hombre con el rostro cubierto, con la mirada llena de desconfianza y rabia. «¿Qué estás haciendo? ¿Quién es él?», preguntó con voz temblorosa. Truong no apartó los ojos del desconocido. «Mamá entra a la casa. Este hombre ha estado vigilándonos». El hombre respiraba con dificultad. «Espere, es un malentendido». «¿Un malentendido?». Truong apretó más fuerte. «Lleva días parado frente a mi casa. ¿Cree que no me doy cuenta?». Se escucharon pasos rápidos desde dentro. Tiu Nu salió cargando a Dui con el rostro pálido. El niño se aferró al pecho de su madre, mirando la escena con los ojos muy abiertos. El ambiente cálido de Tet desapareció al instante, reemplazado por tensión e inquietud. El hombre logró levantar la cabeza y habló entre respiraciones agitadas. «Yo no soy una mala persona. Trabajo para el señor Yuk». Esa frase hizo que Truong se detuviera.
El señor Yuk frunció el ceño. Ese nombre no le era desconocido. El señor Yuk había ayudado a su familia en el momento más difícil, pero también era quien conocía muchos secretos relacionados con los recientes acontecimientos. «Está mintiendo», dijo Truong con dureza. «No estoy mintiendo», respondió el hombre intentando calmarse. «El señor Yuk me contrató para vigilar y proteger a su familia. Dijo que alguien los estaba tomando como objetivo a usted y a Tieu Nu». El silencio cayó sobre todos. La madre de Truong se llevó la mano a la boca. Tieu Nu quedó inmóvil. «¿Proteger?», repitió Truong aún desconfiado. «Entonces, ¿por qué actuar a escondidas? ¿Por qué si me mostraba abiertamente no podría cumplir mi trabajo? El señor Yuk me pidió que fuera discreto. Usted no lo sabe, pero alguien realmente lo está vigilando». Un escalofrío recorrió la espalda de Truong. «¿Pruebas?». El hombre bajo la mirada atenta de Truong sacó lentamente su teléfono. Abrió un mensaje. En la pantalla aparecía el nombre Yuk. El mensaje era breve. «Mantén la distancia. Protégelos. No dejes que Truong lo descubra demasiado pronto». Truong miró fijamente la pantalla. Era el número del señor Yuk. Pero eso no lo tranquilizó. Al contrario, lo confundió aún más. «¿Por qué no me lo dijo directamente?». El hombre respondió en voz baja. «Porque cree que entre las personas que usted conoce, hay alguien en quien no se puede confiar». Esa frase cayó como una aguja en el pecho de Truong. De repente recordó encuentros extraños, miradas evasivas, palabras que parecían casuales. ¿Era todo solo el comienzo? La madre de Truong se acercó y puso la mano en el hombro de su hijo. «Hijo, tal vez debería soltarlo. Si realmente trabaja para el señor Yuk». Truong dudó unos segundos y aflojó el agarre. El hombre se acomodó la ropa y bajó la cabeza. «Perdón por asustarlos, pero créanme, el peligro aún no ha pasado». «¿Qué peligro?», preguntó Tieu Nu en voz baja. El hombre miró alrededor como temiendo que alguien escuchara. «No puedo decirlo todo aquí, pero alguien está investigando a su familia. No solo por dinero, sino por un secreto antiguo». Una ráfaga de viento frío cruzó el callejón. Las ramas de durazno se movieron suavemente. El cielo se oscurecía como si anunciara una tormenta invisible acercándose. Truong apretó los puños. «Si realmente quiere proteger a mi familia, a partir de ahora nada de actuar a escondidas. Tengo que saberlo todo». El hombre asintió. «Se lo informaré al señor Yuk». Pero en su mirada todavía había algo difícil de entender: duda, preocupación. Truong recogió las bolsas de té que habían caído. Algunas mandarinas rodaban por el suelo. Las levantó una por una y les quitó el polvo. En ese momento entendió que quienquiera que estuviera detrás de todo, cualquiera que fuera el plan, no podía retroceder. Porque detrás de él estaba su familia, su madre, Tieu Nu, el pequeño Dui. Esa noche, sentados a la mesa, casi nadie habló. Pero todos sabían que el té de este año no sería tan sencillo como habían esperado. A lo lejos se escucharon fuegos artificiales de prueba. Y en la mente de Truong seguía una pregunta sin respuesta. ¿Ese hombre era realmente un guardaespaldas? ¿O solo una pieza más en un juego mucho más grande? ¿Y si el señor Yuk ya sabía que había peligro? ¿Quién estaba realmente detrás de todo? La noche cayó más rápido de lo habitual. El viento frío soplaba a través de la ventana, haciendo que las cortinas se movieran suavemente. Dentro de la pequeña casa, la luz amarilla iluminaba con calidez, pero no era suficiente para ahuyentar la sensación de inquietud que lo envolvía todo. Truong estaba sentado en silencio frente a la mesa de té. El teléfono reposaba delante de él. La pantalla seguía encendida mostrando el número del señor Yuk. Había llamado 3 veces. Nadie respondió. Tieu Nu se acercó y le puso una mano en el hombro. ¿Tú crees que deberíamos confiar en ese hombre? Truong guardó silencio unos segundos. Su mirada estaba cargada de pensamientos. No lo sé. Pero si el señor Yuk realmente contrató a alguien para protegernos, significa que sabe algo que yo no sé.
Apenas terminó de hablar, ¡ting!, llegó un mensaje. No era del señor Yuk. Era de un número desconocido. Solo una línea. No confíes en nadie, ni siquiera en quien alguna vez consideraste tu benefactor. Tieu-nu palideció al leerlo. ¿Quién lo envió? Truong intentó llamar de vuelta. No hubo conexión. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era evidente que alguien los estaba vigilando, no solo desde afuera, sino que sabía exactamente lo que estaba ocurriendo dentro. En ese mismo instante, las luces de la casa se apagaron de golpe. Todo quedó en oscuridad. Dui comenzó a llorar asustado. «Mamá, tengo miedo». Tieu-nu lo abrazó con fuerza. «No pasa nada, mamá está aquí». Truong se puso de pie de un salto. «Mamá, ¿dónde estás?» «Aquí estoy», respondió su madre desde la cocina con voz temblorosa. Afuera se escuchó un ruido extraño, como metal chocando. Luego pasos corriendo rápidamente. Truong salió de inmediato. En el patio, la reja de hierro se balanceaba ligeramente como si alguien la hubiera tocado hace apenas segundos. El callejón estaba completamente oscuro, iluminado solo por la débil luz amarilla de los postes. Y bajo el árbol frente a la casa, el teléfono del hombre que decía ser guardaespaldas estaba tirado en el suelo. La pantalla estaba rota, pero aún encendida. Truong lo recogió. En la pantalla aparecía una llamada perdida. Nombre del contacto Yuk. El corazón le dio un vuelco. ¿El señor Yuk acababa de llamar al guardaespaldas o a alguien más? No tuvo tiempo de pensar. Desde el fondo del callejón apareció una figura corriendo hacia él. Era el hombre encapuchado de la tarde. Pero ahora ya no parecía tranquilo. Tenía la camisa rasgada en el hombro y sangre en la comisura del labio. «Ya vienen», dijo jadeando. «¿Quiénes?», gritó Truong. «No hay tiempo para explicar. Saca a tu familia de aquí ahora mismo». No terminó la frase cuando se escuchó un disparo seco. La ventana de la sala estalló en pedazos. Los gritos de la madre de Truong y de Tieu-nu resonaron dentro de la casa. Truong se giró de inmediato. La sangre le hervía. «Dijiste que protegías a mi familia. ¿Qué es esto?», lo agarró del cuello. «No fui yo», respondió con firmeza. «Te lo dije, hay otros que van tras de ti. Yo solo soy la primera línea de protección». «¿Y dónde está la segunda línea?». Otro estallido sonó esta vez detrás de la casa. Un humo fino comenzó a elevarse. Truong lo entendió al instante, no era una simple amenaza. Querían presionarlo, obligarle a mostrarse. El hombre apretó los dientes. «Te quieren a ti, no a tu familia». «¿Por qué?». «Por lo que tienes». Truong se quedó helado. «¿Qué tengo?». El hombre lo miró fijamente. «¿De verdad no lo sabes?». La mente de Truong se volvió un caos. ¿Lo que tenía? Dinero no, propiedades no, información. De repente recordó el USB que el señor Yuk le había pedido guardar meses atrás. Solo le dijo una cosa: «No lo abras, solo guárdalo por mí». Ese USB seguía en el cajón del dormitorio. El corazón le latía con fuerza. «Está dentro», murmuró. «¿Qué está dentro?», preguntó el hombre. «Lo que ellos quieren». En ese momento, 3 sombras aparecieron al final del callejón. Ya no se escondían. Avanzaban lentamente como si supieran que su presa no tenía escapatoria. El supuesto guardaespaldas empujó a Truong hacia atrás. «Entra a la casa, yo los detendré». «No puedes contra 3. No necesito ganar, solo ganar tiempo». Sus miradas se cruzaron por un instante. Por primera vez, Truong no vio ocultamiento en sus ojos, sino determinación. Dentro de la casa, Tieu-nu temblaba abrazando a Dui. La madre de Truong intentaba mantenerse firme, pero sus manos no dejaban de temblar. Truong corrió al dormitorio y abrió el cajón. El USB seguía allí, pequeño, silencioso, pero parecía contener un secreto capaz de provocar que lo persiguieran en la noche previa al Año Nuevo. Se escuchaban golpes y forcejeos en el patio, metal chocando, quejidos. Truong apretó el USB con fuerza. Si lo entregaba, tal vez todo terminaría.
Pero ¿y si dentro había pruebas de una conspiración mayor? ¿Y si por eso el señor Yuk había guardado silencio? Miró a su familia. No había otra opción. Salió de nuevo. Las tres sombras ya estaban cerca. El guardaespaldas estaba arrodillado respirando con dificultad, pero aún bloqueando la entrada. Uno de los hombres habló con voz helada. «Entréganos eso. No necesitas morir por algo que no te pertenece». Truong dio un paso al frente. «¿Lo quieren?», levantó la mano. El USB brilló bajo la luz del poste. «Sí». «Entonces díganme, ¿qué hay dentro?». El hombre soltó una risa breve. «La verdad. Y esa verdad hará caer a mucha gente». «¿A quiénes?», incluyendo a la persona en quien más confías. El aire se volvió pesado. A lo lejos comenzaron a escucharse fuegos artificiales de prueba. Destellos iluminaron el cielo oscuro. El momento de Año Nuevo se acercaba. Pero para Truong, este podía ser el momento que definiría el destino de su familia. Apretó el puño. ¿Entregaría el USB para comprar una paz temporal o lo conservaría aceptando entrar en una batalla para la que nunca estuvo preparado? Las tres sombras dieron otro paso. El guardaespaldas logró ponerse de pie. Desde dentro, Tienu observaba con lágrimas en los ojos. Y Truong tomó una decisión que lo cambiaría todo. Truong no entregó el USB. Lo apretó con fuerza en la mano, su mirada ya no vacilaba. «Si de verdad lo quieren, al menos díganme en qué me estoy metiendo». Las tres sombras se miraron entre sí. El hombre que estaba en el centro esbozó una leve sonrisa. «¿Crees que eres inocente? ¿De verdad no sabes lo que hizo tu padre?». Esa frase cayó como una cuchillada fría en el pecho de Truong. «Mi padre murió hace muchos años», su voz se volvió áspera. «Sí. Pero antes de morir, guardó un expediente. Un expediente relacionado con un proyecto inmobiliario ilegal cuyo principal responsable era...». Hizo una breve pausa el señor Yuk. El aire pareció congelarse. El supuesto guardaespaldas, el hombre que decía trabajar para el señor Yuk, bajó la cabeza sin decir nada. Truong se giró bruscamente hacia él. «Es cierto». El hombre suspiró. «Es cierto que me contrataron para vigilarte, pero no para protegerte de otros, sino para asegurarme de que no abrieras ese USB». El corazón de Truong se hundió. Entonces los seguimientos, los mensajes de amenaza, no eran del señor Yuk, interrumpió una de las sombras. Éramos nosotros. Queríamos que supieras que estabas siendo vigilado. Queríamos que desconfiaras de él. ¿Por qué? Porque solo si desconfiabas, abrirías el USB. Truong sintió que todo daba vueltas. Era solo una pieza en un juego. Un lado quería que mantuviera el secreto. El otro quería que lo revelara. «¿Qué hay dentro?», preguntó otra vez. El hombre del centro respondió con calma. «Pruebas de que tu padre recopiló evidencia sobre malversación y lavado de dinero. El señor Yuk no es el único implicado, pero es una pieza importante». El guardaespaldas habló entonces con voz más grave. «El señor Yuk fue amigo cercano de tu padre. Él dice que las cosas no son tan simples. Hay personas mucho más poderosas detrás de todo esto. Si la verdad sale a la luz, no solo él, también tu familia correrá peligro». Truong miró hacia atrás. Su familia estaba allí. Su madre, Tienu, el pequeño Dui. La verdad podía traer justicia, pero también podía traer tragedia. «¿Y ustedes quiénes son?», preguntó a las tres sombras. «Trabajamos en ese proyecto. Algunos murieron, a otros los silenciaron. Queremos que la verdad se haga pública, pero necesitamos que tú, el hijo del hombre que guardó el expediente, des el paso». Truong bajó la mirada hacia el USB, un objeto pequeño, pero que contenía el pasado de su padre, tal vez su honor, tal vez sus errores. El guardaespaldas lo observó con una expresión compleja. «Si lo abres, no habrá marcha atrás». Las tres sombras retrocedieron un paso. «La decisión es tuya». De repente los fuegos artificiales estallaron en el cielo. Luces brillantes rasgaron la oscuridad.
El año nuevo había llegado. Truong estaba de pie en el patio entre dos decisiones, entre dos versiones de la verdad. Miró a su familia una última vez. Luego bajó la vista hacia el USB. Sus dedos tocaron lentamente la tapa. Pero la pantalla aún no se había encendido. Y la pregunta más grande seguía allí. ¿Vale la pena la verdad si el precio es perderlo todo? La respuesta se revelará cuando el USB sea abierto.